Y ahora vamos a continuar, hermanos, con el curso. Pongan ahora como título tópico 9, la aplicación práctica de la palabra. La aplicación práctica de la palabra. Entonces, número 1 en Romanos ponen pensamientos de Dios versus pensamientos del hombre. No, pensamientos de Dios versus pensamientos del hombre. Y eso lo vamos a ver en Isaías, en el capítulo 55, del versículo 8 y 9. Dice la palabra de Dios: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Y el versículo 9: como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¿No? Acá está diciendo la palabra de Dios que los pensamientos de Dios son tan altos, ¿no? Y en el versículo 8 y el versículo 9 dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Entonces los pensamientos de Dios, palabra, forma, son más altos que nuestros pensamientos. Cuando dice esto, hermano, esta escritura, cuando dice aquí, que en el versículo 8, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová, es que el pueblo de Israel se había apartado de Dios, se habían apartado de su palabra. Por eso que Dios les dijo, como conclusión les dijo en el versículo 9, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos, ¿no? ¿Y por qué? Porque el pueblo de Israel se había apartado de Dios. Por eso que Dios le dijo, mis caminos son más altos que vuestros caminos, mis pensamientos son muy altos que vuestros pensamientos, porque ellos se habían apartado de la voluntad de Dios. Pero nosotros vemos, hermanos, ahora en el libro de Jeremías, vamos a ir a Jeremías, en el capítulo 29:11, en Jeremías capítulo 29, el versículo 11 dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperéis. Porque yo sé los pensamientos, y esta palabra pensamientos aquí en el hebreo significa, hermanos, porque yo sé los planes, los proyectos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, que son planes de paz, proyectos de paz y no de mal, para daros el fin que esperéis. Entonces vemos aquí, mi hermano amado, que cuando tú te sales de la voluntad de Dios, cuando tú no meditas la palabra, tú haces tu propia voluntad, tú haces tu propio proyecto. Entonces, hermanos, como tú te has salido de la voluntad de Dios, tú lo vas a hacer con tus propias fuerzas. Inclusive muchos se llaman a sí mismos pastores y evangelistas, se llaman a sí mismos, pero Dios no los llamó, porque los pensamientos de Dios para ellos son pensamientos muy altos. Los caminos de Dios para ellos son muy altos. Pero para uno que ha sido llamado a Dios, al ministerio, hermanos, dice que Dios tiene proyectos, Dios tiene planes, propósitos, pensamientos de paz y no de mal. Entonces, cuando uno tiene llamado de Dios, tiene el corazón de Dios, tú vas a correr con tu llamado. Por eso que es muy bueno, hermanos, que la palabra de Dios es una aplicación práctica, ¿no? Y cuando uno se hace llamar a sí mismo evangelista y Dios no lo llamó, muchas veces divide iglesias. Y él se cree un llanero solitario porque no quiere tener cobertura. Pero uno que es evangelista, mi hermano, tiene que tener su iglesia local, su pastor, porque tiene que estar sujeto a su pastor. Yo como evangelista, por ejemplo, estoy sujeto a mi pastor, ¿no? Y estoy sujeto a Dios también. Y somos una bendición cuando tenemos sujeción de Dios. Entonces, cuando uno es llamado de Dios, hermano, es una gran bendición donde tú vayas. Y ese llamado son irrevocables. Los dones y llamamientos son irrevocables que no se puede renunciar, dice en Romanos, ¿no? Y también vamos a ver las escrituras, son los pensamientos de Dios. Dios ve las cosas de manera diferente que nosotros la vemos. En Mateo capítulo 12, Marcos capítulo 12, vamos a ir a Marcos,
En el capítulo 12 dice la palabra de Dios, en el versículo 41. En Marcos capítulo 12, el versículo 41 dice la palabra. En Marcos 12, 41 dice: estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Entonces dice, hermano, la viuda puso una fracción de 1 centavo en la ofrenda, el rico puso mucho más. O sea, los ricos echaban, pero les sobraba, echaban de su sobra, pero una mujer de viuda que era pobre, ella tenía sus 2 monedas, ella echó todo lo que tenía. Y dijo Jesús, mira, sorprendiéndose Jesús, asombrado, le dice, entonces, el versículo 43, entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Entonces, vemos que la viuda puso una fracción de 1 centavo en la ofrenda, el rico puso mucho más. En lo natural, la viuda puso muy poco o nada, pero para el estándar de Dios, ella puso lo mucho, lo más que tenía. Claro, imagínate, hermano, que en ese tiempo, ¿no? Tal vez los fariseos echaban mucho riqueza, pero lo que les sobraba. En cambio, esta mujer echó todo lo que tenía y decían, wow, ese hombre cómo echa bastante dinero. Yo pues he hecho mucho dinero. Dejan llevar por lo que ve. Pero su corazón de Jesús vio en la viuda que echó todo lo que tenía, sus 2 monedas. Y vemos, mi hermano, por eso dice que Dios ve las cosas de manera diferente lo que nosotros vemos. En Juan capítulo 11, en el versículo 3 y 6, vamos a leer Juan capítulo 11, el versículo 3 y 6 dice la palabra de Dios. En Juan capítulo 3, Juan capítulo 11, el versículo 3 al 6 dice: enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Llamaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Aquí vemos, hermanos, cuando Jesús va a visitar a Marta y a María. Ustedes se recuerdan que qué privilegio, hermanos, de Marta y de María, que Jesús mismo va a su casa a visitarlos y dice que María estaba atenta escuchando a la palabra de Jesús, mientras que Marta estaba afanada ahí cocinando y turbada. Y todavía Marta grita de la cocina y le dice a Jesús: permite que mi hermana María venga y me ayude. Y Jesús, ¿qué le contesta a Marta? Le dice: a Marta, Marta, afanada y turbada estás. Mientras que aquí María ha escogido la mejor parte. Por eso vemos, mi hermano, que como María estaba atenta y Marta no, el día que Lázaro murió Lázaro. Y sabes, hermano, cuando ya Lázaro fue sepultado, nuevamente Jesús va a visitar a la casa de Marta y María. En eso sale Marta, como ella estaba afanada y turbada, no escuchó la palabra, le dice, cuando Jesús le pregunta, le dice: ¿dónde le han puesto a tu hermano a Lázaro? Y ella dice: Señor, hiede ya, porque hace 4 días que le han sepultado a mi hermano, huele feo, está muerto. Mientras que María, ¿sabe qué hizo, hermano? Al escuchar que Jesús estaba ahí en la puerta de la casa, María salió corriendo, y cuando Jesús le pregunta, le dice: María, ¿dónde le han puesto a tu hermano? Ella fue corriendo, hermano, le agarró la mano de Jesús y le dijo a Jesús: Jesús, aquí está mi hermano Lázaro muerto.
¿Y saben por qué, hermano? Porque como ella escuchó la palabra, tenía fe que su hermano iba a resucitar. Porque cuando tú lees en Juan capítulo 11, en el versículo 25, dice, le dijo Jesús, yo soy la solución y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces María tenía, hermanos, esa fe de que su hermano Jesús lo iba a resucitar. Por eso Jesús, hermanos, Él nos enseñó esto. A resucitar a Lázaro nos enseñó dos cosas. En ese tiempo, en el tiempo de Jesús, cuando moría un familiar, ¿qué hacían? Lo enterraban en cuevas, pero tapado con unas tapas redondas. Y Jesús, para resucitar a Lázaro, Él tenía el poder para resucitar a Lázaro sin que saquen la tapa de la tumba. Pero lo primero que hizo Jesús, dijo a sus discípulos, vayan, los hombres naturales, vayan y quiten la tapa de la tumba. Y los discípulos fueron y quitaron la tapa de la tumba. Y Jesús, hermanos, hizo lo sobrenatural. ¿Qué hizo Jesús? Gritó, Lázaro, ven fuera. Y Lázaro, hermano, lo que estaba muerto y vendado, que empezó a caminar con sus lienzos, fue resucitado. Inclusive, hermano, esa misma noche, en la mañana lo resucitó y en la noche estaba comiendo junto con Jesús. Por eso que la fe, hermano, es muy importante conocer los beneficios y estar al lado de la palabra. Por eso dice, esta es la historia de Lázaro, quien murió y Jesús lo levantó entre los muertos. En lo natural, la enfermedad fue prevista para la muerte, pero a la manera de Dios esto cambia, que el mal hiere y da lo bueno de ello. Por eso acá vemos, hermanos, cuando hemos leído la palabra de Dios en Juan capítulo 11 y hemos leído en el versículo 6, dice, cuando yo pues que estaba enfermo se quedó 2 días en el lugar. Pero lo más importante, la respuesta que Jesús le da, hermanos, a Marta y a María está en el versículo 4, donde dice, oyéndolo Jesús, dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado en él. Por eso, hermanos, hay enfermedades para que sea glorificado. Había un ciego también de nacimiento, eso lo vemos en Juan capítulo 9, cuando había un ciego, vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo, en Juan capítulo 9, del versículo 1, y vamos a leer hasta el versículo 5, dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos, diciendo, Rabí, ¿quién pecó, estos sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra, hizo lodo con saliva, untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces, se lavó y regresó viendo. ¿No? Y le preguntaban muchas veces los judíos o los fariseos, ¿por qué este hombre nació ciego? Ante los discípulos preguntaban, ¿por qué este hombre nació ciego? Dije, ¿es porque pecó él o pecaron sus padres? Jesús le dijo, no es que pecó él ni sus padres. Él nació ciego para que la gloria de Dios se manifieste en sus ojos. Y Jesús le hizo lodo, hermanos. Él se lavó en el estanque de Siloé y fue completamente sano. Entonces, nosotros vemos aquí la manera de Dios, cómo actúa, es diferente a la manera de los hombres. Nosotros debemos estar cambiando nuestros pensamientos por sus pensamientos a través de la palabra de Dios. Nosotros debemos cambiar, hermanos, nuestros pensamientos humanos a los pensamientos de la palabra de Dios. Debemos renovar nuestra mente, la cual fue entrenada para pensar negativamente, limitándose a este mundo, ¿no? Muchas veces nos limitamos con los pensamientos de este mundo. Por eso que en Romanos, en el capítulo 12, en el versículo 2 dice Romanos, tenemos que renovar nuestra mente con la palabra de Dios. En Romanos 12:2 dice, no conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable o perfecta. Cuando dice acá la palabra, no conforméis a este siglo, está diciendo, no te conformes al estilo de este mundo.
Saben, hermanos, en la sierra, por ejemplo aquí en Perú, en la sierra, en Huancayo, hay un río que tiene agua cristalina. Hay truchas que caminan a favor de la corriente, pero hay una trucha que se llama salmón, que nada contra la corriente, inclusive salta también. Es una trucha el salmón, que nada contra la corriente. Cuando dice aquí, en el versículo, no conforméis a este mundo, tú no sigas a la corriente de este mundo como hijo de Dios. Debe ser como ese salmón, que nada contra la corriente. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. Y dice la palabra de Dios también, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y esta palabra, hermano, renovación es metamorfosis, es un cambio manera de pensar. Por ejemplo, un gusano de seda, cuando es gusano de seda, se va a una plantita y ahí arma su capullo, y después de 20 días tú ves ese capullo que se mueve para arriba, para abajo, para la izquierda y la derecha, y se rompe el capullo y nace una linda mariposa. De lo que era un gusano, hizo una renovación, hizo una metamorfosis a una mariposa. Muchas veces, mi hermano, cuando éramos en el mundo, nos decían, tú eres fracasado, tú no sirves para nada, tú eres un tartamudo, no hay futuro para ti. Pero cuando yo vine a Jesús, mi hermano, y recibí a Jesús, fui lleno del Espíritu Santo, hablé en lengua, soy ahora un hijo de Dios. Ahora mi modo de pensar es diferente, tengo futuro, tengo un éxito, somos exitosos. ¿Por qué? Porque tenemos a Jesús, al Padre y Espíritu Santo dentro de nosotros, y la palabra de Dios que nos lleva de éxito en éxito, de victoria en victoria. Entonces tú tienes que pensar a la manera de la palabra de Dios. Por eso dice acá, hermano, la diferencia entre éxito y caída es tener los pensamientos de Dios o tener los pensamientos negativos, es decir, pensamientos según el mundo. El mundo te dice, tú no sirves para nada. El mundo te dice, estás perdiendo tu tiempo predicando la palabra. El mundo te dice, tú pierdes tu tiempo estudiando la palabra de Dios. El mundo te dice, tú pierdes tu tiempo orando, congregándote. Pero Dios no, hermano. Para Dios somos valiosos. Es un tiempo de calidad estudiar la palabra de Dios. Es un tiempo de calidad que tú te congregues y escuches el mensaje de tu pastor. Es un tiempo de calidad que tú te pongas a orar en lenguas, en el Espíritu, en la palabra. ¿Por qué, mi hermano? Porque somos hijos de Dios. Porque hemos nacido del Espíritu y nuestro ámbito es orar, meditar, congregarnos, escuchar la palabra. Porque somos seres espirituales. Por eso, hermano, dice la palabra de Dios, que tenemos un espíritu que tiene un alma y habita en un cuerpo. Tú y yo somos seres espirituales, que somos eternos. Por eso debemos pensar como Dios piensa. También dice, hermano, tú puedes caminar con Dios si piensas diferente. En Amós 3:3 dice la palabra de Dios, hermano, ¿cómo andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? En Amós, en el capítulo 3, el versículo 3 dice, ¿pueden dos caminar juntos si no estuvieran de acuerdo? ¿Pueden caminar dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Por eso es mejor, hermano, es ponernos de acuerdo, caminar juntos, en un matrimonio caminar juntos, porque dos no pueden caminar juntos si no están de acuerdo. Van a pelear todo el tiempo, se van a herir con palabras. Pero dice, pueden dos caminar juntos si no estuvieran de acuerdo. Por eso pónganse de acuerdo en la palabra de Dios. Por eso, hermanos, Dios y su palabra es uno. Los pensamientos de Dios son mis pensamientos. Los caminos de Dios son mis caminos, dice la palabra. Para caminar con Dios, nosotros debemos estar de acuerdo con Él. Tenemos que aceptar sus pensamientos, sus palabras de acuerdo con su palabra. No estés de acuerdo con pensamientos negativos. Piensa sus pensamientos. Pensamientos más altos causarán que te impulsen alto para tener éxito. Cuando tú piensas como Dios piensa, hermano, en lo alto, por eso los límites muchas veces son tu pensamiento, tu techo. Nosotros debemos pensar en lo más alto de Dios. Por eso, hermano, es precioso, como dice en el libro de Colosenses, en el capítulo 3, en el versículo 1, dice, poner la mira en las cosas de arriba. Poner en Colosenses, en el capítulo 3, el versículo 1, dice, sí, pues, habiendo citado con Cristo, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, poned la mira en las cosas de arriba, no en la de la tierra. Cuando tú estás, hermano, en la misma presencia de Dios y en su palabra, tú lo vas a ver desde arriba abajo a los problemas. ¿Y cómo tú lo ves de arriba hacia abajo? Ves como si nada.
ves un puntito, así son los problemas, un puntito, no es nada delante de Dios, porque lo vemos de arriba hacia abajo. Por eso, hermanos, acá hacemos una diferencia, el pensamiento natural versus el pensamiento de Dios. En el pensamiento natural dice, es imposible, pero el pensamiento de Dios dice, con Dios todas las cosas son posibles. En Lucas 1:37. Las cosas imposibles para los hombres son posibles para Dios, dice en Lucas 18:27. En el pensamiento natural dice, estoy muy cansado, pero en el pensamiento de Dios dice, ven a mí y yo te haré descansar. En Mateo 11:28 y 29. En el pensamiento del hombre natural dice, nadie me ama, pero en el pensamiento de Dios dice, Dios amó tanto al mundo, en Juan 3:16, y yo te he amado con amor eterno, Jeremías 31:3. En el pensamiento natural dicen, me siento débil para ir, pero en el pensamiento de Dios, en su palabra, dice, en 1 Corintios 12:9, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. En el pensamiento natural dice, no puedo imaginar esto, pero en el pensamiento de Dios dice, dirigiré tus pasos. Proverbios 20:24. En el pensamiento natural dicen, no puedo hacerlo, pero en el pensamiento de Dios, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En el pensamiento natural dicen, no estoy listo, pero en el pensamiento de Dios dice, poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. En 2 Corintios 9:8. En el pensamiento natural dicen, no vale la pena, pero en el pensamiento de Dios, Dios hará que lo valga. Romanos 8:28. Dios ama a los que son llamados según su propósito, y Dios hará porque somos llamados de Dios. Él termina, lo que Él empezó la obra en ti, hermanos, Él lo termina. En el pensamiento natural dice, no puedo perdonarme, pero en el pensamiento de Dios, en su palabra dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, dice Juan 1:9. En el pensamiento natural dicen, no puedo hacerlo a través de esto, pero en el pensamiento de Dios, Él suplirá todas tus necesidades. Filipenses 4:19. En el pensamiento natural dicen, tengo temor, pero en el pensamiento de Dios, pero Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. Según de Timoteo, capítulo 1, el versículo 7. Según de Timoteo, capítulo 1, el versículo 7. En el pensamiento natural dicen, estoy preocupado, frustrado, pero en el pensamiento de Dios, dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, en 1 de Pedro 5:7. Otro pensamiento natural dice, estoy solo, pero en el pensamiento de Dios dice, yo estaré contigo siempre. Mateo 28:20. Nunca te dejaré ni te abandonaré. Hebreos 13:5. Por eso que Dios nunca nos deja, nunca nos abandona, hermanos. Y eso también está escrito en Isaías, Isaías, capítulo 41, en el versículo 10. Y esta es una promesa, hermanos, que ahorita está viniendo de mi espíritu para bendecirte, pastor, hermanos o hermanas, ministro de Dios. Isaías 41:10 dice, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré.
con la diestra de mi justicia. Este es para ti, hermano, hermana, pastor, ministro, que estás escuchando este mensaje hoy, que es el último mensaje del curso de la palabra. Dice, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. El que te viste es Dios, el que te sustenta es Dios. Así que no andas con temor, hermano. Dios dice, no temas, porque yo estoy contigo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Ahora, si confiesas escasez, recibirás escasez. Si confiesas las bendiciones de Dios, recibirás más que suficiente. En Gálatas capítulo 6, el versículo 7 dice, lo que el hombre sembrara, eso también cosechará. Lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Cuando los pensamientos naturales atacan pobreza, pensamiento de Dios es abundancia. Muchas veces, hermanos, van a venir pensamientos naturales que te van a atacar con pobreza, ¿no? Cuando ves que en tu cartera no hay dinero, en tu billetera no hay pensamientos, y tu pensamiento va a venir que el diablo te va a decir, ya ves, no tienes, ya ves, y él quiere que tú lo hables. Pero en vez de hablar eso, hermano, cuando tú ves tu cartera o la billetera vacía, tú diga, mi billetera está llena de billetes, de dólares, de soles, de euros, de pesos. Está completamente lleno. Y lo que tú dices, lo que digas, te será hecho. Te van a llamar de otro país, te van a llamar un pastor, un hermano, te va a tocar la puerta de tu casa y te va a bendecir con dinero, con víveres o con comida, porque Dios ha puesto en su corazón bendecirte. ¿Por qué? Porque lo que tú siembras, eso cosechas. Los pensamientos naturales te tumban. Los pensamientos de Dios te llevan alto. Los pensamientos negativos pueden destruirte y los pensamientos te hacen exitoso. Entonces, conclusión del curso. La conclusión del curso es, hablando la palabra de Dios, estarás listo para pensar los pensamientos de Dios. Nunca hable los pensamientos negativos. La mente es el campo de batalla. El diablo ataca primero tus pensamientos. A través de los pensamientos, él encuentra entrada en cada área de tu vida. Cuando te pones de acuerdo con los pensamientos del diablo, entonces tú caminarás junto con él. Un camino de destrucción. Por eso, hermano, Satanás quiere ponerte pensamientos para que tú le hables. ¿Y sabe cómo abortas tú esos pensamientos? Cuando tú no lo hablas. Por eso hay un dicho que dice, hermanos, si tú le permites que las aves vuelen alrededor de tu cabeza, y si tú permites que esas aves hagan nido en tu cabeza, van a poner huevos y van a hacer su nido. Esos son los pensamientos del diablo. Pero tú lo vas a echar fuera en el nombre de Jesús y vas a pensar como Dios piensa. Vas a actuar como Dios actúa. Por eso dijo Pablo, yo soy imitador de Cristo, así como yo soy. Imítenme a mí, porque yo soy imitador de Cristo Jesús. Por eso que debemos pensar, hermano, en todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo que es digno de alabanza, en esto pensar. Y en Santiago 4:7 dice, para resistir este ataque del diablo, tú debes primero sujetarte a Dios. ¿Y cómo nos sujetamos, hermanos? Hablando la palabra, meditando la palabra, viviendo la palabra, actuando la palabra. Y en 2 Corintios 10, en 2 Corintios, capítulo 10, del versículo 4 al 5, vamos a leer, en 2 Corintios, capítulo 10, el versículo 4 y 5 dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces, toma sus pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo Jesús. Todo pensamiento del diablo, hermano, llévalo cautivo. Llévalo cautivo. Todo pensamiento que viene del diablo, dile, yo, diablo, te echo fuera de tus pensamientos en el nombre de Jesús. Yo lo echo fuera porque las armas de la milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo Jesús. Por eso que nos sometemos a la palabra. Y en José 1:8 dice,
Nunca se apartará de tu boca la palabra de Dios, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Para qué? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino o tendrás éxito y todo te saldrá bien. Por eso que caminamos, hermanos, de éxito en éxito, de victoria en victoria, porque la palabra nunca se aparta de tu boca ni de tu corazón. Guarda la palabra en tu corazón. Todos los días medita la palabra. Ponte de acuerdo con Dios, con su palabra. Camina con Dios, un camino de éxito. Por eso, hermanos, Dios es tan bueno y maravilloso. Gracias. Muchas gracias nuevamente al Centro de Entrenamiento Bíblico Centro Victory, que esta ha sido nuestra última clase y van a dar su examen, así que prepárense para el examen. ¿No? Y el examen es para verlos si han entendido el curso o no han entendido el curso. Pero sean bendecidos en el nombre de Jesús, que ustedes tienen la mente de Cristo, tienen la sabiduría de Dios y sé que se van a sacarse muy buena nota. Sean bendecidos en el nombre de Jesús.